Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del microprograma Región en Acción por TVial. Mi nombre es Catherine Alcázar. Hoy vamos a hablar sobre el abordaje fisioterapéutico en el hombro doloroso. Para ello estamos con el licenciado Wilton Lázaro Montes, quien es tecnólogo médico en terapia física y rehabilitación del Hospital de Rehabilitación del Callao. ¿Cómo está? Bienvenido a TVial. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación y estar el día de hoy con nosotros, porque vamos a hablar de ese tema tan importante. De hecho, en programas anteriores hablábamos sobre el manguito rotador y ahora vamos a hablar sobre el hombro doloroso, ¿no? Esta articulación que tiene mucha movilidad y es muy importante para que nos permita pues realizar nuestras actividades de manera natural, sin ningún problema, sin ningún inconveniente. ¿Cómo es que se diagnostica el hombro doloroso? Ya. Primero, cuando hablamos de hombro doloroso, en realidad lo que tenemos que entender es que no solo parte de una sola articulación. Son 5 articulaciones muy grandes que implican o están en la articulación, ¿no? O juegan, mejor dicho, para el hombro doloroso. Estas articulaciones son las que se alteran a veces, ¿ya? Y los tejidos circundantes a esta. Ahora, si queremos diagnosticar, no sería tanto el diagnóstico, sino tendría que ser más la parte de evaluación, porque se va a tener que alterar diferentes estructuras. En estas podremos decir, por ejemplo, como dijo usted, el manguito rotador, que serían los músculos, y la misma inserción de estos músculos, los tendones, los ligamentos, las bursas. Entonces, en realidad hay una serie de factores. Claro. Hay un montón de tejidos que se pueden alterar y estas pueden generar dolor, ¿no? En sí. Ahora, las causas, como en realidad son infinitas. Desde el mismo hecho de adoptar una mala postura o ejercer fuerza en una mala posición, o movimientos repetitivos, estas van a generar lesiones en este tejido. ¿Cuáles son los síntomas? Si bien es cierto, la propia palabra lo dice, dolor, pero ¿qué otros síntomas, ¿no? ¿Qué otras sensaciones puede tener la persona? Dependiendo en sí del tejido que haya sido dañado. Por ejemplo, tenemos 3 tejidos específicos que nosotros trabajamos como fisioterapeutas. La parte articular, por lo general, es una de las que se lesiona con mayor frecuencia, digamos, y estas sí van a sentir un dolor normal, ¿no? Como si fuera un dolor de cansancio, agotamiento, rigidez a veces en la noche o al amanecer. Otro sería el tejido nervioso, que va a sentir como un ardor, quemazón, hincones, como corrientes, ¿ya? Y los tendones, ligamentos, en este caso también van a sentir casi los mismos síntomas del nervio, pero va a ser como que más agudo, lo va a tener presente ahí el paciente. ¿Y cómo es que se llega a tener ese tipo de síntomas? ¿Mediante qué actividades? Las actividades, como te digo, desde hacer una actividad repetitiva, no sé, digamos un odontólogo, por la misma posición va a adoptar una postura inadecuada y esta va a hacer que se altere. Como les dije, había 5 articulaciones. En estas articulaciones, nosotros le llamamos un conjunto de... es un conjunto de estructuras que se altera, basta que se altere. La escápula que nosotros tenemos acá en la espalda es la que estabiliza toda la articulación del hombro. Si esta escápula, digamos, llega a cambiar su posición, así sea ligeramente, ya puede generar dolor. Por lo general es eso, ¿no? Puede ser un golpe, puede ser la misma actividad que les digo, o puede ser que en la mano comience una actividad constante o y una mala postura al dormir también. Claro, el hecho de estar durmiendo, digamos que duermen solo en una sola postura, digamos de costado y siempre hacia el mismo lado, tiene la más probabilidad que en el tiempo le pueda llegar a molestar.
le pueda llegar a molestar. Así Ahora, es. ¿en qué consiste la fisioterapia en el hombro doloroso? Bueno, dependiendo del caso, dependiendo de la lesión que se ha dado, porque nosotros tenemos que evaluarlo y tenemos que darle un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, usted habló del manguito rotador. Estos músculos son 4 músculos que se han alterado, justo en la inserción en el hueso, donde se están uniendo con el hueso. Y tienden a inflamarse esos, ¿no? Entonces nosotros, si es en una etapa aguda, por lo general vamos a utilizar agentes. Igual se utiliza agentes en cada etapa, ¿no? Pero nosotros vamos a ir en aguda, subaguda y crónica, ¿ya? Cuando son agudas vamos a trabajar con hielo, ultrasonido, digamos. Tenemos un montón de agentes acá en el hospital que podemos utilizar para cada tipo de tejido, ¿no? O para cada tipo de lesión que tiene. Pero digamos, si es un agudo, por lo general utilizamos frío, ultrasonido. Incluso hasta magneto podemos utilizar. Ahora, si fuera un subagudo, dependiendo, como les digo, del tejido que está dañado, se puede seguir utilizando estos agentes, pero sí, eso sí, lo que hay que tener en cuenta es que el hombro en sí no basta trabajarle, en realidad todo el cuerpo, no basta trabajarle con agentes físicos. Sí, ¿no? Lo necesario en sí es, o lo que sí va a mejorar para el tratamiento para estos pacientes, es el movimiento, los ejercicios que nosotros le vamos a dar. Ya, en movilizaciones de terapia manual, y aparte de darle sus ejercicios, esas son las que van a generar alivio y en el tiempo va a hacer que sane. Ese es en el caso si fuera agudo. Agudo crónico. Agudo y claro, crónico. En un agudo es más como que poniéndolo, bajar la inflamación que tiene, bajarle el dolor. Ese es el fin inicial, digamos. En un crónico el paciente siente el dolor, entonces, pero se le va a bajar más con los ejercicios, ya porque vamos a comenzar a estabilizar esa zona. Porque la inestabilidad es la que está generando esas lesiones. ¿Y cuáles son los ejercicios que se recomienda que realicen hay un los montón. pacientes? Por ejemplo, a mis pacientes, de los más simples ejercicios que yo le he dado son como mover los hombros. Eso es simple. Mover adelante, atrás, que digamos que lleve el brazo hacia abajo, y después que lo suba, después que lo lleva adelante, atrás. Esos son los más simples. Aparentemente son muy simples, pero el paciente siente el efecto casi inmediatamente, porque ya deja de dolerles. Porque en sí, por el dolor, la gran mayoría de personas, incluso nosotros, creemos que no deberíamos mover el tejido. En realidad sí se debería mover, porque el tejido que no se mueve comienza a perder fuerza. Bueno, obviamente si es un trauma va a tener que necesariamente pasar un tiempo para llegar a moverlo, pero si ha sido en un tiempo considerable, 2 o 3 meses, nosotros necesariamente necesitamos mover ese tejido. Recuperar la movilidad, ¿no? Excelente. Poco a poco. Ajá, sí. Es como que una persona también que está tanto tiempo en una cama, sus músculos pierden fuerza también, entonces claro. Es necesario retomar la caminata poco a poco. Es que, así como usted lo ha dicho, comienzan a perder fuerza, pero no solo son los músculos, todo el tejido que está alrededor es la que se está dañando, o está perdiendo esa fuerza, esa elasticidad, esa consistencia que debería tener. ¿Y cuáles son los casos más comunes que se presentan en el hospital de rehabilitación? Cuando hablamos de hombro, puede ser los manguitos rotadores, uno de los más frecuentes. Lo otro es el hombro congelado, que lo llaman, o una capsulitis adhesiva. ¿Cómo es el...? La capsulitis adhesiva es cuando la membrana la cápsula en sí de la articulación, hay como una bolsa que recubre todos los huesos o toda la articulación. Esta cápsula se lesiona y tiende a retraerse, entonces va a limitar los movimientos de todo el hombro. Entonces, eso es una de las... A eso se le llama el hombro congelado. Hombro congelado o una capsulitis adhesiva. Esos son los dos casos, digamos, más frecuentes que se El manguito rotador, lo más frecuente, y una tendinitis de hombro, ¿no? Tendinitis. Y a nivel pues, de estadística, ¿no? A nivel mundial quizás, ¿cuál es la cantidad de pacientes que presentan ese tipo de dolores? Por lo general están entre el 25% de
de todas las lesiones, ¿no? Digamos, si yo comparo con la parte del lumbar, el lumbar tiene mucho más. El hombro está más o menos como el 25% de toda la población. Es decir, hay una cantidad bastante considerable. Es importante. Y saber cuidar. ¿Qué recomendaciones le daría a todas las personas que están en casa para que puedan aprender a cuidar el hombro? Quizás, como usted lo mencionaba, ¿no? Los movimientos repetitivos muchas veces ocasionan este tipo de dolores. Claro. Las recomendaciones serían que tienen que hacer movimientos, pero ejercicios, tienen que hacer ejercicios en sí. Actividad física. Claro, actividad física. Eso de estar sedentario también no ayuda, porque también provoca este tipo de dolores al final. Y una mala postura también, ahora que muchas personas están trabajando desde casa. Sí, ¿verdad? Claro, definitivamente. El hecho de hacer actividades, como digo, estar constantemente en algo, va a tener molestias en el tiempo. Tenía una paciente, por ejemplo, para solo acotar, que me venía porque me decía que pulpeaba palta. Me decía, agarraba una cuchara y botaba. Y esa paciente, por ejemplo, a pesar que estaba trabajando solo con la mano, tenía toda la parte del cuello y hombro alterado, ¿no? Por solo el hecho de estar con ese movimiento. Es el movimiento repetitivo, como usted lo menciona, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado y pues tratar de tomarnos los espacios para poder descansar y digamos, si es que de hecho ya en programas anteriores también nos comentaban, ¿no? Los médicos, si es que tenemos que picar o tenemos que, no sé, pintar algo, hacerlo y luego descansar. Claro, o en todo caso, si ya sienten que la molestia es, digamos, de 1 semana o 2 semanas, lo más conveniente es acercarse al hospital para tratarlo cuanto antes. Así es. Cuanto antes, si lo trabajamos, va a salir muy rápido y el paciente va a terminar mucho mejor, muy bien. En cambio que si el paciente ya viene cuando ya no puede hacer nada, va a demorar mucho tiempo la recuperación. Perfecto, entonces muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y qué mejor que acudir al Hospital de Rehabilitación con los especialistas. Muchas gracias nuevamente por estar el día de hoy con nosotros y los invito a que le den like y compartan este video con sus amigos y familiares, además de por supuesto seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. Mi nombre es Katherine Alcázar. Sigamos cumpliendo y respetando las medidas de bioseguridad. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.